La alarma de contención biológica resonó en la estación orbital Prometheus exactamente a las 4 de la madrugada y 17 del ciclo galáctico, y el comandante Marcus Chen supo de inmediato que algo había salido terriblemente mal cuando vio a la embajadora T.H. Lara de los Baldry cruzando el sector restringido Epsilon sin su traje de aislamiento emocional, su piel cristalina pulsando en tonos violetas y carmesíes que ningún miembro de su especie lógica y controlada debería exhibir jamás en público, mucho menos en presencia de humanos. Los Baldry eran conocidos en toda la Federación Galáctica como los maestros del control mental, seres cuya evolución había eliminado las emociones primitivas hacía más de 10.000 años estándar. Criaturas de lógica pura que consideraban a la humanidad como una especie apenas aceptable en el consorcio interestelar, demasiado impulsiva, demasiado emocional, demasiado peligrosa para ser confiable en asuntos importantes. De hecho, los humanos habían sido relegados a las posiciones más bajas del orden galáctico, aceptados como miembros de segunda clase solo porque sus habilidades técnicas resultaban ocasionalmente útiles, aunque siempre bajo la supervisión de razas superiores que pudieran mantener a raya sus tendencias irracionales. Pero ahora T.H. Lara, la orgullosa embajadora de platino de una de las especies más antiguas y respetadas, corría por los pasillos metálicos de una estación humana con lágrimas cristalinas rodando por su rostro angular, gritando palabras en terrano básico que ningún traductor universal debería haber programado en su vocabulario. Lo siento. Lo entiendo ahora. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Y detrás de ella venía el inquisidor Z.H. Cole, otro Baldry cuya presencia en la estación no había sido anunciada y cuyo traje negro de ejecución brillaba con los símbolos de la purga mental, ese proceso irreversible mediante el cual los Baldry eliminaban a los miembros de su especie que mostraban signos de contaminación emocional. Marcus se movió por instinto, ese mismo instinto humano que las especies superiores tanto despreciaban, bloqueando el pasillo con su cuerpo mientras T.H. Lara se refugiaba detrás de él, temblando de una manera que hacía que su forma normalmente rígida pareciera sorprendentemente frágil. «Apártate, humano», ordenó Z.H. Cole con esa voz modulada y perfectamente controlada que convertía cada palabra en un decreto matemático. «Esta criatura ya no es reconocida como Baldry. Ha violado nuestras leyes más sagradas. Ha permitido que la infección emocional de tu especie corrompa su mente pura. Debe ser procesada inmediatamente o el contagio se extenderá». Marcus podía sentir a T.H. Lara aferrándose a su uniforme, sus dedos cristalinos temblando contra su espalda, y algo en ese contacto desesperado activó algo primordial en su pecho, algo que todos los informes de eficiencia y todas las evaluaciones de rendimiento habían tratado de entrenar fuera de él durante sus 15 años de servicio en misiones diplomáticas. «Esta es una estación bajo jurisdicción humana», respondió Marcus, su voz más firme de lo que se sentía. «El artículo 7 del Tratado de Andrómeda establece que ninguna ley de especies puede ejecutarse en territorio de otra especie sin el consentimiento expreso del comandante de la estación. Yo soy ese comandante y no doy mi consentimiento». Los ojos de Z.H. Cole, que carecían de pupilas y brillaban con una luz azul eléctrica, se estrecharon casi imperceptiblemente. «Interesante. Ustedes los humanos finalmente aprenden a citar las regulaciones. Pero ambos sabemos que tu especie no arriesgará su frágil posición en la Federación por una sola Baldry defectuosa. Llama a tu consejo, comandante. Deja que tus superiores decidan si vale la pena sacrificar los contratos comerciales, los acuerdos tecnológicos y la protección militar que mi especie proporciona a cambio de ¿qué exactamente? ¿Una criatura rota que ya no sirve a ningún propósito?» Marcus sintió la presión de esa verdad como un peso físico. Z.H. Cole tenía razón en el sentido más pragmático, la Tierra y sus colonias dependían enormemente del apoyo Baldry, y ningún gobierno sensato arriesgaría esa relación por un asunto interno de otra especie, especialmente cuando la filosofía oficial de la humanidad en las últimas décadas había sido mantener la cabeza baja, no hacer olas, demostrar que podemos ser racionales. Pero entonces T.H. Lara habló, su voz quebrada pero clara. «Marcus. Comandante Chen, hace 3 ciclos me asignaron a esta estación para evaluar si los humanos deberían ser permitidos en el programa de colonización del brazo de Orión. Mi informe inicial fue despectivo. Los llamé primitivos, desorganizados, gobernados por impulsos químicos en lugar de razón pura. Pero entonces comencé a observarlos de verdad, no solo a registrar datos sino a verlos, y noté algo que mi entrenamiento me dijo que ignorara. Ustedes se ayudan entre sí sin calcular el retorno de inversión, se ríen sin propósito estratégico, lloran por pérdidas que no afectan su supervivencia directa, y crean arte que no tiene valor funcional.
Vi al teniente Sara consolar al ingeniero Davis cuando su pareja en la Tierra terminó su relación por transmisión cuántica. Pasó 4 horas de su descanso reglamentario simplemente sentada con él, sin hablar, solo de estando presente. Vi al Dr. Yuki trabajar 36 horas continuas para salvar a un trabajador de mantenimiento que ninguna póliza de seguro cubriría, arriesgando su propia salud por alguien que ni siquiera era parte de su unidad familiar. Vi al especialista Jamal enseñar a tocar guitarra a niños en el sector civil cada 10º ciclo, sin compensación, sin reconocimiento oficial, simplemente porque dijo que los niños necesitan música. Y algo comenzó a cambiar en mí, algo que mi fisiología no debería permitir. Mi cerebro comenzó a producir compuestos químicos que habían sido genéticamente eliminados de mi linaje hace milenios. Comencé a sentir. La palabra salió de ella como una confesión, como un pecado mortal. Sentí curiosidad que no era solo búsqueda de información, sentí alegría que no estaba vinculada a la eficiencia, sentí tristeza por situaciones que no me afectaban directamente y finalmente sentí algo por ti, Marcus. Algo que mis archivos genéticos ni siquiera tienen nombre, algo que hizo que mi mente perfectamente ordenada se desorganizara y reorganizara alrededor de patrones que no puedo controlar ni predecir. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación, y Marcus se dio cuenta de que docenas de miembros de su tripulación habían emergido de las habitaciones adyacentes, despertados por las alarmas. Ahora testigos de esta confrontación imposible, vio a Sara, a Yuki, a Jamal, todos los humanos ordinarios que T.H. Lara había mencionado, sus rostros mostrando esa compleja mezcla de emociones que ningún algoritmo Baldry podría cuantificar. Sorpresa, confusión, preocupación, y algo más, algo desafiante. Z.H. Cole observó a la audiencia creciente con evidente desagrado. Patético. Esto es exactamente porque tu especie es considerada un riesgo de contaminación. T.H. Lara ha sido infectada por tu enfermedad emocional, y ahora intentarás usar sus propias palabras contaminadas para justificar la interferencia en asuntos Baldry. Pero déjame explicarte lo que realmente está sucediendo aquí, comandante, en términos que hasta un humano pueda comprender. Las emociones son parásitos evolutivos, errores de programación biológica que consumían recursos de procesamiento cerebral que nuestros ancestros sabiamente reasignaron a funciones superiores. Lo que ustedes llaman amor es solo un cóctel de oxitocina y dopamina diseñado para forzar la reproducción. Lo que llaman compasión es simplemente un mecanismo de supervivencia grupal. Mal calibrado, lo que llaman arte es actividad neuronal aleatoria buscando patrones donde no existen. Los Baldry trascendimos estas limitaciones, y cualquier miembro de nuestra especie que retroceda a ese estado primitivo no es una evolución o un descubrimiento, es una regresión, una enfermedad que debe ser curada o eliminada. Marcus sintió que la ira crecía en su pecho, esa emoción supuestamente inútil que sin embargo le daba claridad en este momento. Si las emociones son tan inútiles, ¿por qué las temes tanto? Si son solo químicos sin sentido, ¿por qué construyeron toda una institución para erradicarlas? ¿Por qué un inquisidor cruza 3 sectores espaciales para ejecutar a una sola persona que supuestamente no representa ninguna amenaza real? Z.H. Cole se quedó inmóvil, y por primera vez Marcus detectó algo que podría haber sido incertidumbre en la postura del alienígena. No es miedo, es mantenimiento de sistemas. Eficiencia operativa. Mentira, dijo una voz nueva, y todos se volvieron para ver al Dr. Yuki avanzando, su tablet médico en mano. He estado monitoreando discretamente las señales biométricas de todos los visitantes alienígenas en la estación como parte del protocolo de salud estándar. Embajadora T.H. Lara, sus lecturas durante las últimas 3 semanas han mostrado niveles crecientes de actividad en regiones cerebrales que sus archivos médicos Baldry marcaban como vestigiales. Pero aquí está la parte interesante. Esas regiones no están dañadas o defectuosas, están activándose con patrones increíblemente complejos, más complejos que sus regiones lógicas estándar. Su cerebro no se está degradando, Inquisidor Z.H. Cole, se está expandiendo, accediendo a capacidades que su especie bloqueó pero nunca eliminó completamente. Imposible, replicó Z.H. Cole, pero había una tensión en su voz que contradecía la certeza de la palabra. Nuestra evolución guiada ha sido perfeccionada durante 10.000 años, interrumpió Sara, uniéndose a Marcus y Yuki en lo que se estaba convirtiendo rápidamente en una línea de defensa humana. Nosotros tenemos emociones que han estado evolucionando durante millones de años, refinándose, volviéndose más sofisticadas, no menos. ¿Sabes qué nos hace exitosos como especie a pesar de que todos ustedes nos consideren primitivos?
Podemos hacer cosas completamente ilógicas que de alguna manera funcionan. Podemos mirar dos opciones, saber matemáticamente cuál es la correcta, y elegir la otra porque algo en nuestro interior dice que los números no cuentan toda la historia. Eso es lo que TH Lara está experimentando, no una degradación sino una elevación, el acceso a un tipo de procesamiento que ustedes abandonaron porque no podían controlarlo, y lo que no puedes controlar lo llamas primitivo. El inquisidor dio un paso adelante y Marcus notó que su mano se movía hacia el dispositivo en su cinturón, probablemente un arma o herramienta de ejecución. Suficiente filosofía amateur. Bajo el Tratado de Andrómeda, sección 12, subsección 4, se me permite recuperar a ciudadanos Valdrí que representen un peligro para sí mismos o para otros, independientemente de la jurisdicción local. TH Lara es legalmente mi responsabilidad. Y bajo ese mismo tratado, sección 12, subsección 9, respondió Jamal desde la multitud, su voz sorprendentemente firme para alguien que normalmente evitaba las confrontaciones. Cualquier individuo que solicite asilo en territorio de otra especie debe recibir una audiencia justa antes de ser extraditado, especialmente si existe evidencia razonable de que enfrentan daño irreversible en su jurisdicción de origen. Comandante, ella literalmente pidió ayuda. Eso es una solicitud formal de asilo según el protocolo establecido. Marcus vio la jugada inmediatamente, vio cómo su tripulación, estos humanos supuestamente desorganizados e irracionales, estaban construyendo colectivamente una defensa legal, cada uno aportando su conocimiento sin coordinación previa, moviéndose juntos como habían aprendido a hacer en las miles de pequeñas crisis que conformaban la vida en una estación espacial. Tienen razón, dijo Marcus, su decisión cristalizándose en tiempo real. Embajadora TH Lara, formalmente acepto su solicitud de asilo en la estación Prometheus bajo la protección de la jurisdicción terrestre. Inquisidor ZH Cole, se le solicita respetuosamente que se retire mientras procesamos esta solicitud según los procedimientos establecidos, lo cual, según la ley federal, puede tomar hasta 90 ciclos estándar de revisión. La atmósfera en el pasillo se electrificó, todos conscientes de que Marcus acababa de cruzar una línea que ningún comandante humano había cruzado antes, desafiando directamente a una especie superior en nombre de ¿qué? ¿Principios? ¿Emociones? ¿La vaga sensación de que esto era lo correcto a pesar de todas las consecuencias pragmáticas? ZH Cole pareció crecer, su forma volviéndose más imponente, su voz descendiendo a tonos que resonaban en frecuencias casi subsónicas. Comandante Chen, estás cometiendo un error que tu especie lamentará durante generaciones. Esto no es un acto de heroísmo, es un suicidio político. Para mañana, el Consejo Valdrí habrá revocado todos los acuerdos comerciales con la Tierra. Para la próxima semana, tus superiores te habrán relevado de tu comando y entregado a TH Lara con disculpas profusas. Para el próximo mes, este incidente será usado como evidencia de que los humanos son demasiado inestables emocionalmente para posiciones de autoridad en la Federación. Estás destruyendo el progreso de décadas porque una chica alienígena te dijo que tenía sentimientos. Y ahí estaba la verdad cruda y sin filtrar, la pregunta real que Marcus tendría que responder no solo a ZH Cole sino a cada almirante, cada político, cada ciudadano terrestre que dependía de la buena voluntad de especies superiores, ¿valía la pena? ¿Valía la pena arriesgar todo por un principio, por la idea de que tal vez, solo tal vez, los humanos tenían razón acerca de las emociones y el resto de la galaxia estaba equivocado? Marcus sintió el peso de millones de vidas en su decisión, sintió el vértigo de saber que este momento se estudiaría y se juzgaría, sintió el miedo muy racional de que ZH Cole tuviera completamente la razón sobre las consecuencias. Pero también sintió la mano de TH Lara todavía aferrada a su uniforme, sintió la presencia solidaria de su tripulación a su alrededor, sintió algo en su pecho que ningún análisis de costo-beneficio podría cuantificar. Y en ese momento Marcus Chen entendió por qué los humanos habían sobrevivido a extinciones masivas y edades de hielo y guerras mundiales y primeros contactos desastrosos, porque a veces, irrazonablemente, inexplicablemente, magníficamente, elegían el corazón sobre la cabeza y hacían que funcionara a través de pura determinación obstinada. Tienes razón sobre las consecuencias, dijo Marcus, su voz ahora tranquila pero inquebrantable. Probablemente me despedirán. Probablemente causaré un incidente diplomático masivo. Probablemente la Tierra pagará un precio por esto. Pero aquí está la cosa sobre los humanos que ustedes, las especies superiores, nunca han entendido realmente. No tomamos las decisiones correctas porque son fáciles o rentables o estratégicamente óptimas.
Las tomamos porque no podemos mirarnos en el espejo si no lo hacemos. TH Lara no está rota, Inquisidor. Está despertando a algo que tu especie olvidó cómo valorar. Y si defenderla significa enfrentarme a todo el Consejo Baldrí, entonces supongo que eso es lo que haré, porque eso es lo que hacemos los humanos, cosas estúpidas, imposibles y absolutamente necesarias. El pasillo estalló en murmullos, algunos de apoyo, algunos de preocupación, y Marcus vio la incredulidad pura en el rostro de Z.H. Cole, la incomprensión total de alguien cuya especie había optimizado la emoción fuera de la existencia enfrentando a alguien que la abrazaba como su mayor fortaleza, y en ese momento de incomprensión mutua, Marcus supo que algo fundamental había cambiado, que esta confrontación era más grande que una persona o una estación, era el choque entre dos filosofías de lo que significaba ser consciente, estar vivo, importar en un universo indiferente. Durante 17 horas tensas después de la confrontación en el pasillo, la estación Prometheus se convirtió en el centro de una tormenta política galáctica que amenazaba con redefinir la posición de la humanidad en la Federación. Marcus había confinado al inquisidor Z.H. Cole en los cuarteles diplomáticos bajo protección de seguridad mutua, mientras TH Lara permanecía en la bahía médica rodeada por un equipo de guardias humanos que sabían muy bien que estaban protegiendo a alguien contra una civilización que podría vaporizar la Tierra con una fracción de su flota militar. Los canales de comunicación cuántica ardían con transmisiones, el Consejo Baldrí exigía la entrega inmediata de la criminal emocional, el alto mando terrestre ordenaba a Marcus que cumpliera antes de que esto se salga de control. 14 especies aliadas de los Baldrí presentaban quejas formales, y los medios galácticos transmitían el incidente como comandante humano desquiciado retiene rehén a diplomática Baldrí en episodio psicótico, porque por supuesto la narrativa oficial no podía admitir que un humano hubiera tomado una posición moral contra una especie superior. Marcus estaba en su oficina revisando por 20ª vez los tratados y protocolos cuando su puerta se abrió sin autorización y el almirante Catherine Okoye apareció en proyección holográfica de tamaño real. Su expresión tan fría que Marcus sintió que la temperatura de la habitación descendía varios grados. Comandante Chen tiene exactamente 30 segundos para explicarme por qué no debería relevarlo de su comando, arrestarlo por insubordinación, y disculparme personalmente con cada miembro del Consejo Baldrí, dijo Okoye. Y Marcus conocía al almirante lo suficiente como para saber que no estaba exagerando. Porque tengo razón, señora, respondió Marcus, la falta de sueño haciendo que sus filtros diplomáticos fallaran. Porque todo el orden galáctico está construido sobre una mentira que hemos aceptado durante demasiado tiempo, la mentira de que las emociones nos hacen inferiores, de que la lógica pura es el pináculo de la evolución, de que deberíamos avergonzarnos de lo que nos hace humanos. TH Lara no está enferma, está evolucionando hacia algo que los Baldrí temen porque no pueden controlarlo, y si la entregamos estamos admitiendo que ellos tienen razón, que deberíamos seguir siendo ciudadanos de segunda clase que se disculpan por existir. Okoye lo estudió en silencio durante un momento que se sintió como una eternidad. Comandante, ¿tiene idea de cuánto ha costado en términos políticos y económicos llegar a donde estamos ahora? Cuando hicimos el primer contacto hace 80 años, casi nos aniquilan por ser demasiado volátiles. Cada derecho, cada privilegio, cada pequeña concesión que hemos ganado ha requerido que demostremos que podemos ser racionales, controlados, predecibles. ¿Y usted está dispuesto a quemar todo eso por...? Vaciló y Marcus vio algo complicado cruzar su rostro por hacer lo correcto, aparentemente. Sí, señora, dijo Marcus simplemente, porque no había nada más que decir. Okoye suspiró y de repente pareció no una almirante sino una mujer cansada cargando un peso imposible. Off the record, comandante, estoy orgullosa de usted. Hizo exactamente lo que yo habría hecho cuando tenía su edad y todavía creía que el coraje importaba más que la política. On the record, está por su cuenta. No puedo respaldarlo oficialmente sin provocar un incidente interplanetario mayor, pero tampoco voy a ordenarle que entregue a TH Lara, no todavía. Tiene 72 horas para encontrar una solución que no termine con la humanidad siendo expulsada de la Federación o con usted siendo ejecutado por traición. Úselas sabiamente. La proyección se cortó y Marcus se quedó solo con el peso de un reloj corriendo y ninguna idea clara de cómo resolver lo imposible, pero entonces su comunicador vibró con un mensaje de texto simple del Dr. Yuki: necesitas ver esto. Bahía Médica. Ahora. TH Lara está mostrando algo extraordinario. Marcus corrió por los pasillos vacíos de la estación en el turno nocturno simulado, sus botas resonando en el metal,
y cuando llegó a la bahía médica encontró a Yuki frente a una pantalla holográfica masiva que mostraba escáneres cerebrales en 3 dimensiones, patrones neuronales pulsando en colores que Marcus no sabía interpretar pero que claramente tenían a Yuki fascinado. «Mira esto», dijo Yuki sin preámbulo, ampliando una región del cerebro de T.H. Lara. Cuando los Valdrí evolucionaron más allá de las emociones, no las eliminaron genéticamente, simplemente las suprimieron mediante modificaciones epigenéticas transmitidas culturalmente y reforzadas con tecnología médica neonatal. Es como imagina que tienes un músculo que nunca usas, eventualmente se atrofia pero la capacidad de fortalecerlo sigue ahí. T.H. Lara ha estado en un entorno humano rico en estímulos emocionales durante meses, y su cerebro ha comenzado a reactivar estas regiones dormidas. Pero aquí está la parte que cambiaría todo. Estas regiones no están interfiriendo con sus capacidades lógicas, están integrándose con ellas, creando nuevas conexiones que le permiten procesar información de maneras que ni los Valdrí ni los humanos pueden hacer solos. Marcus se acercó a la pantalla, viendo los patrones brillantes que conectaban diferentes áreas del cerebro de T.H. Lara en configuraciones imposiblemente complejas. «Estás diciendo que es más capaz ahora, no menos». «Exactamente», dijo T.H. Lara desde la cama médica donde había estado descansando, su voz más fuerte que antes. «Puedo sentirlo, Marcus. Antes era como ver el universo en blanco y negro, todos los datos estaban ahí pero sin profundidad, sin significado real. Ahora veo en colores que ni siquiera sabía que existían. Puedo resolver ecuaciones y simultáneamente apreciar su elegancia. Puedo analizar una estrategia política y entender el impacto emocional en las personas reales. Puedo ser completa en lugar de meramente eficiente». Yuki asintió con entusiasmo. «Y hay más. Hice una búsqueda profunda en bases de datos médicos Valdrí públicos, buscando anomalías históricas, casos marginales, cualquier cosa que sugiriera que esto había sucedido antes. Y lo encontré, cada 20 o 30 años estándar durante los últimos milenios, hay registros de Valdrí que desarrollan inestabilidad emocional y son tratados por los inquisidores. La frecuencia es demasiado consistente para ser aleatoria. Es como si fuera el inevitable, como si su biología estuviera constantemente intentando reafirmarse contra la supresión cultural. Están luchando una guerra contra su propia naturaleza», murmuró Marcus, la magnitud de la revelación golpeándolo. «Y tienen que mantener esa guerra en secreto porque si otras especies supieran que las emociones no son una debilidad primitiva sino una capacidad que hace a los seres más complejos y capaces. La jerarquía galáctica completa se desmoronaría», terminó T.H. Lara. «Todo el orden social está construido sobre la premisa de que la lógica pura es superior, de que especies como los Valdrí merecen estar en la cima porque trascendieron la irracionalidad. Si se supiera que en realidad nos mutilamos a nosotros mismos, que las especies emocionales, como los humanos en realidad tienen acceso a formas de cognición que nosotros perdimos deliberadamente, el fundamento filosófico de 10.000 años de hegemonía Valdrí se vendría abajo». Marcus sintió que las piezas encajaban, vio la verdad terrible y liberadora que Z.H. Cole había cruzado sectores espaciales para suprimir. Por eso reaccionó tan agresivamente. No estaba simplemente aplicando la ley, estaba conteniendo información. «Tú eres la evidencia viviente de que los Valdrí cometieron un error evolutivo masivo, y si sobrevives, si prosperas, si demuestras que la integración emocional lógica es posible y superior. Entonces cada especie en la Federación comenzaría a cuestionar por qué hemos estado aceptando el liderazgo de seres que voluntariamente se hicieron menos completos», dijo Yuki. «Y los humanos, la especie que todos desprecian por ser demasiado emocional, de repente parecerían no primitivos sino avanzados. Completos. Evolucionados precisamente porque mantuvimos lo que otros descartaron». La puerta de la bahía médica explotó hacia adentro con un destello de energía que dejó el metal al rojo vivo, y Z.H. Cole entró con 3 ejecutores Valdrí adicionales que aparentemente habían estado escondidos en su nave diplomática, sus trajes negros brillando con armamento que técnicamente violaba los tratados de desmilitarización de estaciones civiles, pero que obviamente habían traído de todos modos. «Impresionante deducción, humanos», dijo Z.H. Cole, su voz aún controlada pero con un filo que no había estado allí antes. «Lástima que mueran con ese conocimiento». Protocolo silencio absoluto activado. Todos los testigos de una violación de categoría Omega deben ser neutralizados para preservar la estabilidad galáctica. Los ejecutores levantaron armas que brillaban con energía letal,
y Marcus supo con certeza escalofriante que ZH Cole realmente iba a matarlos a todos, iba a borrar esta estación y fabricar una historia sobre un fallo del reactor, porque la verdad era demasiado peligrosa para permitir que existiera. Pero antes de que pudieran disparar, las luces de la bahía médica parpadearon y una nueva voz resonó por los altavoces: protocolo de emergencia humano alfa activado. Amenaza letal detectada. Respondiendo con doctrina Tierra Defiance. Era la voz de Sara desde el control de seguridad, y simultáneamente cada miembro de la tripulación humana en la estación pareció moverse al unísono con una coordinación que ningún plan táctico Valdrí había anticipado. Las compuertas de emergencia se cerraron dividiendo a los ejecutores, los campos de contención médica se expandieron creando barreras improvisadas. Los sistemas de gravedad artificial fluctuaron desorientando a los atacantes que no estaban acostumbrados a la guerra física, y de los conductos de ventilación emergieron miembros del equipo de seguridad con armas humanas que eran técnicamente inferiores a la tecnología Valdrí pero que funcionaban perfectamente bien a corta distancia cuando se usaban con la agresividad caótica que solo los humanos podían desplegar. Marcus se movió por instinto de combate, tacleando a TH Lara fuera de la línea de fuego mientras Yuki volcaba el equipo médico para crear cobertura, y lo que siguió fue un caos hermoso y terrible que ilustraba perfectamente por qué las especies superiores temían a los humanos cuando se los presionaba, donde los Valdrí luchaban con precisión calculada y coordinación lógica, los humanos luchaban con creatividad salvaje, improvisación constante y una voluntad de arriesgar todo por proteger a los suyos que ningún algoritmo de riesgo-recompensa podría predecir. Jamal, el pacífico profesor de guitarra, estaba usando un extintor de incendios como arma mientras gritaba improperios que definitivamente no estaban en los manuales de protocolo. La ingeniera Davis había sobrecargado un soldador de plasma convirtiéndolo en un arma de área improvisada, incluso el joven aprendiz Chen, sin relación con Marcus pero llamado así coincidentemente, estaba lanzando bandejas de instrumental médico con una puntería sorprendente que sugería un pasado de béisbol no mencionado en su archivo personal. ZH Cole observaba el caos con algo que podría haber sido horror o fascinación. Esto es exactamente porque su especie es peligrosa. No siguen las reglas del combate civilizado. Son impredecibles, irracionales, imposibles de modelar. Exactamente, jadeó Marcus mientras ayudaba a derribar a un ejecutor usando nada más sofisticado que una llave de lucha libre que había aprendido en el entrenamiento básico hace 20 años. Somos todo lo que no puedes calcular, todo lo que tus modelos perfectos no pueden anticipar, y eso te aterroriza porque significa que tal vez, solo tal vez, tu forma no es la única forma, no es la mejor forma. Es solo una forma que sacrificó demasiado en nombre de la eficiencia. La batalla era caótica pero breve, los humanos tenían ventaja numérica en su propia estación y conocían cada pasillo, cada sistema, cada truco de ingeniería que podía convertirse en arma o defensa. Y en menos de 10 minutos los ejecutores estaban desarmados y contenidos, ZH Cole rodeado por una docena de humanos jadeantes y sangrantes pero triunfantes que apuntaban una variedad de armas oficiales e improvisadas directamente a su centro de masa. Fin del juego, Inquisidor, dijo Marcus, su voz dura. Aquí está lo que va a suceder, vas a contactar al Consejo Valdrí y vas a decirles que la situación ha cambiado. Tenemos evidencia completa de tu supresión sistemática de la verdad emocional. Tenemos escaneos médicos que prueban que TH Lara es neurológicamente superior en su estado actual. Y tenemos registros completos de que intentaste asesinar a una tripulación de estación civil para encubrir esa verdad. Podemos hacer pública esa información, dejar que toda la galaxia vea lo que realmente está pasando, o podemos negociar. ¿Negociar qué?, preguntó ZH Cole, su compostura finalmente resquebrajándose. ¿Qué podrían querer posiblemente los humanos que valga preservar nuestro secreto? Marcus miró a TH Lara, quien asintió, su piel cristalina brillando con colores que mezclaban determinación Valdrí y esperanza humana. Reconocimiento completo de la humanidad como especie de nivel 1 en la Federación con todos los derechos y privilegios correspondientes. Abolición de las leyes que categorizan las emociones como defectos evolutivos. Y asilo permanente para cualquier Valdrí que elija explorar la reintegración emocional, con protección contra los inquisidores. Imposible. El Consejo nunca aceptará. Entonces la verdad sale mañana, dijo Marcus con simplicidad. Y puedes explicarle al Consejo por qué 10.000 años de superioridad asumida se derrumbaron porque no pudiste manejar a una estación de humanos. Esa es la oferta, tómala o déjala, pero decides ahora.
El silencio se extendió mientras ZH Cole calculaba probabilidades, sopesaba resultados, ejecutaba simulaciones, haciendo exactamente lo que su cerebro puramente lógico estaba diseñado para hacer. Y Marcus pudo ver el momento en que las matemáticas se volvieron inevitables, cuando incluso un Baldry tuvo que admitir que la emoción humana había superado a la razón pura simplemente siendo impredeciblemente efectiva. Enviaré la comunicación, dijo ZH Cole finalmente, cada palabra sonando como admitir derrota física. Pero sepan esto, han cambiado algo fundamental hoy. La galaxia que despierte mañana no será la misma que existió hoy. Han desafiado el orden de las eras. Bien, dijo TH Lara, poniéndose de pie con nueva confianza, su voz portando armónicos tanto de lógica Baldry como de pasión humana. Ese orden estaba roto de todos modos. Tal vez es hora de que la galaxia aprenda lo que estos humanos primitivos entienden instintivamente, que la plenitud requiere tanto corazón como mente, que las emociones no son debilidades sino fortalezas, que la evolución real no se trata de eliminar lo que te hace vulnerable sino de integrar todas tus capacidades en algo más grande que la suma de sus partes. Las siguientes semanas fueron un torbellino de negociaciones tensas, revelaciones públicas cuidadosamente gestionadas y cambios sísmicos en la política galáctica, el Consejo Baldry, enfrentado a evidencia irrefutable y la amenaza de una exposición completa. Aceptó a regañadientes los términos de Marcus, aunque no sin extensas maniobras políticas que intentaban salvar las apariencias. TH Lara se convirtió en la primera Baldry en recibir asilo oficial en territorio humano, y su caso abrió compuertas. Dentro de un mes, 17 Baldry adicionales habían solicitado defección, cada uno buscando explorar las capacidades emocionales que su cultura había suprimido. La humanidad de repente se encontró no como la especie vergonzosa en el fondo de la jerarquía galáctica sino como pionera de un nuevo paradigma, y Marcus observaba con asombro y no poco temor mientras otras especies emocionales, previamente marginadas, comenzaban a cuestionar por qué habían aceptado su estatus inferior. 6 meses después de la confrontación, Marcus estaba en el mismo pasillo donde todo había comenzado, contemplando la vista de las estrellas a través de las ventanas de la estación, cuando TH Lara se acercó, su apariencia notablemente cambiada. Su piel cristalina ahora mostraba patrones de color constantemente cambiantes que reflejaban sus estados emocionales, sus movimientos habían perdido la rigidez perfecta Baldry y ganado algo más fluido y expresivo, y cuando sonrió era con una calidez genuina que ningún Baldry había mostrado en milenios. Te preguntas si hicimos lo correcto, dijo, no una pregunta sino una observación, su nueva capacidad para leer emociones dándole insights que su antiguo yo puramente lógico nunca habría captado. Todos los días, admitió Marcus. Cambiamos el orden galáctico porque seguí mi instinto en lugar de seguir órdenes. Eso es aterrorizante. Y completamente humano, dijo TH Lara, tomando su mano de una manera que aún se sentía sorprendente viniendo de alguien de una especie que había prohibido el contacto casual durante eones. Eso es lo que tu especie nos ofrece, Marcus, la valentía de confiar en algo más que cálculos, la disposición a arriesgar todo por conexiones que no tienen retorno de inversión cuantificable, la comprensión profunda de que estar vivo significa más que simplemente procesar información eficientemente. Antes era una máquina perfecta. Ahora soy una persona imperfecta. Y cada día elijo esto, elijo sentir y luchar y esperar y temer y amar, porque esa es la plenitud que mi especie olvidó cómo valorar. Marcus miró las estrellas, pensando en todas las especies allá afuera, todas las civilizaciones construidas sobre diferentes filosofías de lo que importaba, y se preguntó cuántas habían sacrificado partes de sí mismas en nombre del progreso, cuántas podrían estar mirando a la humanidad ahora no con desprecio sino con algo más como envidia. ¿Crees que otros seguirán?, preguntó. Ya lo están haciendo, respondió TH Lara. Recibí una comunicación de una investigadora Krinati pidiendo información sobre integración emocional. Los Krinati, Marcus, una de las especies más antiguas y lógicamente avanzadas de la galaxia. El cambio ha comenzado, y todo porque un comandante humano se negó a entregar a una chica alienígena que simplemente quería sentir. Se quedaron juntos en silencio, humano y Baldry, emocional y lógico, el corazón y la mente integrándose de maneras que redefinirían el futuro, y Marcus supo que sin importar qué desafíos vinieran, sin importar cuántas especies resistieran o cuántos obstáculos políticos aparecieran, algo fundamental había cambiado. La humanidad ya no se disculpaba por su naturaleza emocional, ya no aceptaba ser ciudadanos de segunda clase en una galaxia que valoraba la lógica sobre el corazón, porque habían probado lo que siempre habían sabido instintivamente,
que las emociones no eran la debilidad que los hacía inferiores sino la fortaleza que los hacía completamente, magníficamente, imposiblemente humanos.